Bien, hoy tenemos la primera sesión del año del ciclo Academia y Sociedad que tradicionalmente lo ha dirigido Luis García Martínez desde hace casi 20 años. Ahora lo dirige Juan Carlos de Pablo, que pronto le voy a dar la palabra, porque yo solamente quiero agradecerle a Rodolfo Santangelo, que es el orador del día, y yo creo, lo digo sin ofender a nadie, que es una de las personas que con mayor seriedad y precisión en la economía argentina. O sea que gracias, Rodolfo, por tu presencia. No, al contrario, gracias a vos y a la academia. Un gusto para mí estar acá. Primera cosa que quiero decir, acabamos de saber que Dios existe. Entre todo el trabajo que hizo Susana Saboya para resolver los problemas técnicos, cosas por el estilo, Dios existe. ¿Cómo presentar a Rodolfo? La costumbre de esta academia es leer el currículum. No lo voy a hacer. Porque Rodolfo no está acá ni porque estudió en la UBA, después estudió en Kiel, trabajó en el Banco Central y tiene con nuestro querido amigo y su querido amigo Carlos Melconian, uno de las consultoras más exitosas que tiene, digamos así, Argentina. La razón, como acaba de decir Liar, por la cual lo trajimos, es que realmente estamos ansiosos por escucharlo. Y más allá del título de la conferencia, y con esto termino, acá hay una pregunta obvia. Rodolfo, ¿cómo la ves? Bueno, primero muchas gracias Juan, dos de mis maestros. Juan Carlos fue profesor mío en la facultad, así que un gustazo para mí estar en esta casa y con esta gente. Le pusimos de título a la Argentina, la economía argentina, los próximos 17 meses, que es lo que falta al cambio de gobierno, pero hay que concentrarse por ahí en 17 semanas o 17 días, porque así vivimos. No sabemos si hablar de economía es muy serio, pocos lo que tenemos. Va a hablar de macroeconomía, que es lo que aprendí con vos, aprendí también en la práctica, la macroeconomía argentina, de lo que pasa en el sector público, de lo que pasa en el Banco Central, de lo que pasa en el mercado cambiario, de lo que pasa en el sector privado. Hoy hablábamos con Juan que salieron datos de actividad industrial. Argentina vive esta paradoja donde vas al interior, la economía real está bien, vas a la City, la economía está mal y creemos que viene el precipicio. ¿Dónde encontramos ese equilibrio del mercado laboral? Eso es la macroeconomía. En Argentina, necesariamente, cuando hablamos de economía, tenemos que empezar viendo qué es lo que está pasando en el sector público, en las cuentas del sector público, en los ingresos, en los egresos, en lo que llamamos el déficit y en su forma de financiamiento, política fiscal, lo llamábamos en la facultad. El gobierno de Argentina, voy a dar números redondos para que se entiendan, recauda 14 billones de pesos, un billón son 12 ceros, 14 billones de pesos y gasta 16 y pico, es como que gasta el 20% más de lo que recauda, tiene un déficit de 2 billones y medio, por decir un número, en el año. Si lo dividiéramos por 130, que es el dólar oficial, da 20.000 millones de dólares. Y acá viene una pregunta clave, lo tenemos que enmarcar en el acuerdo con el fondo. ¿Cómo se iba a financiar ese déficit? Y en el acuerdo con el fondo se decía la mitad con deuda, la mitad con emisión monetaria. Números redondos, estoy dando muy simplificado. Un poquito más de la mitad con deuda en pesos. Este gobierno se ocupó de ver si se podía crear un mercado de deuda en pesos. Estaba funcionando, porque más que endeudarse en pesos, se endeuda en pesos más inflación. Y como en Argentina nada le gana a la inflación, todo el mundo quería comprar deuda del gobierno en inflación, hasta que un día esa burbuja se pinchó en junio. Como vos dijiste en un programa de televisión, se endeuda no en pesos, en ser. Se endeuda en pesos más ser, en inflación, claro, que es lo que más rinde. ¿Quién le gana a la inflación? Nadie. Entonces todo el mundo quería tener activos del gobierno en ser, hasta que un día eso se complicó. ¿Qué pasó cuando se estalló la burbuja de la deuda en pesos? Tuvo que salir el Banco Central a comprar deuda en el mercado para que su precio no caiga y para que no se evapore esa forma de financiamiento. Primer paradoja, el mecanismo que se creó para que el déficit fiscal no se financiara emitiendo moneda, se solucionó emitiendo más moneda. Casi digo, peor el remedio que la enfermedad. Pero ahí tenemos el primer tema, lo meto porque acá viene el fondo, viene Massa. Massa viene con un mensaje a ver qué hacemos con ese 2,5 billones de pesos
de déficit de este año, si hay que bajarlo en medio, en 500.000 millones, para emitir menos, para endeudarse menos. El primer tema es la política fiscal. El sector público argentino es deficitario. El segundo es el Banco Central. El Banco Central es un banco, tiene activos, tiene pasivos, es un banco el que dirige la política monetaria. Tiene reservas, según los balances, 37.000 millones de dólares. Cuando metemos el dedo adentro, vemos que 36.000 no son propias, 36.000 son ajenas. Son o de los chinos o de nosotros depositantes en dólares en los bancos, que a su vez lo colocan en el Banco Central. Tiene 1.000 millones de dólares el Banco Central en reservas. Yo el otro día decía públicamente, si Argentina tuviera las reservas comparativamente a lo que tienen países como Brasil, como Chile, como Uruguay, como Perú, por ejemplo, 20 años atrás tendría que tener 70 o 80.000. Tiene 1.000 es decir, cero. Con una particularidad, tiene derechos especiales de giro, que es un activo que nos presta el Fondo Monetario, casi digo lo único que sirve para pagarle al fondo, entonces va y viene con el fondo. Tiene oro, y por lo tanto, si tiene derechos especiales de giro y tiene oro y tiene solo 1 billón, quiere decir que las reservas en dólares son negativas. Tiene más pasivos que activos. Y del lado de la parte de pesos, el Banco Central, como tiene que financiar al fisco y otras cosas, emite moneda y la cantidad de moneda crece al 80% anual. Sin entrar en teorías económicas, si sí y si no, 80% anual de expansión monetaria, de crecimiento de los agregados monetarios, no de casualidad se parece bastante a lo que va a ser la tasa de inflación de Argentina de este año. La tercera cuestión tiene que ver con el mercado cambiario. Argentina es una economía altamente dolarizada, tiene un mercado cambiario oficial, que es el que controla el Banco Central, el del dólar a 130, donde hay un único oferente de divisas que está obligado, que son las exportaciones, van a dar 87.000 millones de dólares. Un número fenomenal, fenomenalmente alto, el más alto de la historia, por lo menos medido en dólares nominales, muy influido por la suba de precios. Cuando miramos este año contra el año pasado, suben 20 y pico por ciento porque los precios subieron 20 y pico por ciento. Es el precio del agro, de los productos agrícolas y el precio del petróleo. Argentina exporta agro, petróleo, industria, subieron los precios. Pero al mismo tiempo también tiene importaciones muy altas, está desagregado el tema energía, los famosos barcos de gas, el gasol que hay que importar, están subiendo mucho, primero porque subieron los precios, pero segundo están subiendo las cantidades. Hoy estaba justo preguntando a un experto, ¿por qué suben las cantidades importadas de energía? Y me dice, porque sube mucho el consumo. Y yo le digo, ¿por qué sube mucho el consumo? No, está haciendo mucho frío. Bueno, está haciendo 1 grado menos de temperatura que el año pasado y sube 6% la demanda de electricidad, que encima es cara, está subiendo mucho el gasoil asociado con el movimiento de actividad que hay en el interior, y eso genera que el resto de importaciones, las importaciones no energéticas, suben menos, y encima el Banco Central no las deja pagar, porque si ven los números de ahí, las importaciones son 81.000 millones de dólares, estoy hablando del número proyectado para este año, pero el Banco Central deja pagar 75. ¿Qué le dice a 6? Te voy a dejar pagar dentro de 180 días. ¿Se imaginan un argentino que trajo el producto importado hoy y le van a dar los dólares dentro de 180 días? Lo que menos hace es vender esos productos con el dólar a 130 y suben los precios. El neto da 12.000 millones de dólares en el año, pero acá aparecen los otros dos problemas. Entre el ahorro que los argentinos hacemos en dólares, algunos a pesar de que hay control de cambios, el gasto de la tarjeta de crédito y salida de fondos de empresa, 12 menos 12 da 0. Entonces, el gran ejemplo del mercado cambiario, el Banco Central no tiene reservas y no acumula. Y encima, en estos días hablábamos con Juan, pierde, o sea, en estos días está dando negativo, un día positivo, otro día negativo, da 0. La pregunta del millón cuando aparece este cuadro es, ¿van a devaluar? Y este gobierno no quiere devaluar. Ustedes piensen que llevamos 15 años de gobierno peronista kirchnerista, 2003, 2015 y 2019, 2022. 15 años, solo una vez devaluaron cuando definimos devaluación como un salto en un fin de semana, o en 2 fines de semana, un salto del 20, 25, 30%. Hay devaluaciones periódicas, día a día, semana a semana, pero saltos en un fin de semana hubo una sola vez, que fue enero del 2014. No quieren devaluar, pero el mercado de cambios está muy, muy justo. Vamos al sector privado, lo que expresábamos, la paradoja de la economía financiera mal.
porque está la inflación, porque está el riesgo de devaluación, no hablé de la brecha cambiaria, el dólar de 300, problemas en la City. La pregunta de la City financiera es, viene la hiper, viene un Rodrigazo, viene un problema mayor. Cuando vas al interior del país y ves el sector privado, ves la actividad productiva, nos podemos concentrar en cualquiera de las flechas que vemos en ese gráfico. Si miramos, cada barra es un nivel de actividad, es el nivel de producción, lo que llamamos el PBI. El PBI respecto a la pandemia, al nivel muy bajo del 2020, se recuperó fuertemente, una recuperación muy rápida, casi digo una B corta, porque caímos y recuperamos lo mismo que habíamos caído, y se ha vuelto a valores pre-pandemia. Pero cuando vas para atrás, vos ves que desde 2012 más o menos la economía argentina está siempre en el mismo lugar. Un año subía, un año bajaba, un año subía, un año bajaba, está siempre en el mismo lugar. Esta es la economía estancada, que con la tasa de inflación que tenemos da la estanflación. Argentina tuvo dos procesos de crecimiento, el de la década del 90 y el de la década del 2000, esas dos flechas para arriba, con la caída del colapso de la convertibilidad en ese momento. Hace 12 años que no tenemos ni una mega crisis, porque no es una mega crisis, esto no es ni el Rodrigazo, ni la hiper, ni el 2001, pero tenemos una economía en estanclación, estancada y en alta inflación. Y entonces acá vamos al cuadro de la tasa de inflación, a ver si alcanzo a ver, está todavía ahí el número que dice junio, porque no salió todavía, sí, julio, porque hemos corregido julio con el dato de la ciudad, va a salir mañana el dato de la, sí, va a salir mañana el dato del INDEC, dice 70% los últimos 12 meses. Cuando salga mañana el dato de julio, 70%, 69%, va a dar 75, 80 en septiembre, vamos camino a 90. Nos venimos manejando de 10 en 10. Yo siempre digo, si el mundo se mueve de 1 en 1, acá nos movemos de 10 en 10. Cuando empezó el año, salió el acuerdo con el fondo y decíamos la inflación va a dar 60. Cuando vino la guerra y la suba de los precios internacionales, dijimos va a dar 70. Cuando vino el conflicto de la deuda y el cierre de las importaciones, va a dar 80 y va a dar 90 en cualquier momento. Estaba viendo ese cuadro porque ahí está muy resumido. Claro, 70% del índice general. Si lo abriera, acá no entra, pero si abriéramos más productos, hay cosas que subieron 100%, hay cosas que suben 20%, hay una gran disparidad de precios. Hay, qué sé yo, restaurantes y hoteles, textiles, pasajes aéreos, o algunos alimentos suben 80, 90, 100. Electricidad, transporte, gas, trenes, eso están 20, 10, 0, 30, mucha disparidad. Me llevé una sorpresa porque me puse a mirar la tasa de inflación en países más normales, en Estados Unidos o en Chile, que da 8, 9, también allá hay disparidad. Es decir, me llevé esa sorpresa de encontrar que en Chile hay productos que suben 80 o que bajan 20. Se ve que en el mundo está habiendo este fenómeno de la disparidad. Juan Carlos siempre pone el énfasis en eso. Negro, en Estados Unidos tenés gasolina por un lado y a varios cuerpos. Último iba a servicios terapéuticos, que no sé qué quiere decir, serán los masajistas, pero me acuerdo, lo tengo 100 el fuel oil y 0 los servicios terapéuticos. Lo vio en Chile, también había esa disparidad. Fenomenal cambio de precios relativos. Obviamente, quien está al tope del aumento de precios está bien, quien está último en el ranking está mal. Nota a pie de página, fíjate vos, tenés un aumento de precios con grandes disparidades sectoriales y le pegás con la tasa de interés. La CEPAL en la década del 50 le hubiera dicho, perdón, es un tema sectorial, no puede venir con instrumentos generales, pero eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos, esa es la discusión que hay hoy en Brasil. En Argentina la inflación es un problema macroeconómico, porque claramente tenemos 70, donde tenés algunos arriba y algunos abajo, pero claramente lo que vos decís vale para tasa de interés y para salarios, porque en la discusión paritaria no es que el sindicalista viene y te dice, a ver, ¿usted cuánto subió los precios? Mejor dicho, los que trabajan en sectores que subieron mucho los precios piden más, ejemplo textiles. Los que trabajan en sectores que piden menos no piden menos, así que ese tema figura. Pero la tasa de inflación, ¿más a qué viene? A estabilizar la inestabilidad. A que la tasa de inflación que viene 60, 70, 80, 90, en algún momento sea 80, 70. Ahora vamos a ver la personalidad de Massa, porque Massa por su personalidad puede ser Pato Gallareta, puede ser que sí pero que no, puede ser que sea vaya 70 o que vaya 110. Un partido importante en esta economía dolarizada se va a jugar en lo que pase con el dólar oficial, en el éxito o fracaso en evitar la tasa de devaluación,
donde lo primero que tenemos que ver, este es el tipo de cambio, también un cuadro promedio, no es malo este cuadro, es el tipo de cambio del cambio oficial, el que está a 130, puesto a valores de hoy, o sea, ajustado por la inflación de Estados Unidos, neto de la inflación ajustado por la inflación de Argentina, neto de la inflación de Estados Unidos, que es un tema no menor para los últimos 2 años, porque Estados Unidos lleva 2 años al 7-8% anual. Eso nos da que el valor de 130 pesos, después podemos discutir si esto sirve mucho, poco, a mí me gusta este cuadro, este gráfico, dice que el tipo de cambio oficial en términos reales, el poder adquisitivo del tipo de cambio, está a mitad de camino entre 2 valores del tipo de cambio. Uno que podríamos llamar lógico, el de 160, de 170 pesos, que a valores de hoy es el que tuvimos 2018, 2019, 2020. 2 años y medio, 3, ese era el tipo de cambio. Eso era el final de Macri, el inicio de Alberto Fernández, la pandemia. Tener un tipo de cambio más o menos competitivo, no el de 100 que tuvimos durante 6 años, 2014, 2015, 2019, que era 100. Yo digo, cuando el tipo de cambio vale 100, los viajes de egresados son a Cancún. Tenemos un problema de tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio está a 160, se puede competir. Cuando es 200, el salario en dólares de Argentina es pobrísimo. Bueno, hoy estamos en 130. No es un grosero atraso cambiario, pero es un dólar que tiene tufillo a que se quedó. A que el Banco Central lo está sosteniendo. Parte de la expectativa de devaluación tiene con esto, no lo logra dar vuelta con el mercado cambiario, porque el mercado cambiario sigue en cero y en el día a día en negativo. Yo diría como definición contundente, si en los próximos 3-4 meses el más alquimista que quiere conseguir dólares para fortalecer el mercado no logra evitar esto y hay un salto devaluatorio, aunque más no sea de 20-30%, la inflación se va a 3 dígitos, seguro. Y eso lo combinamos, pasamos a la siguiente, con un dólar libre, el dólar de 300, que claro, la política económica, siempre que hay control de cambio, la política económica quiere desligar el dólar libre de los precios. No quiere que el dólar libre determine los precios de la economía. Voy a decir, en la historia económica argentina, cuando los precios de la economía los determina el dólar libre, estamos en riesgo de hiperinflación. Y eso es lo que trata de evitar el control de cambios. Hoy tenemos un tipo de cambio, un poder adquisitivo del dólar libre, 280, 290 pesos. Cuando lo mirás en perspectiva histórica está en la mitad de la tabla. No es el tipo de cambio groseramente alto de la hiperinflación, de la guerra de las Malvinas, de algún mes de Alberto Fernández, 350, 400 pesos. Pero es un valor importante, el valor del dólar hoy es uno, donde si vas a Nueva York o vas a Madrid, ya que un dólar es un euro, está caro. Buenos Aires está barato, los argentinos somos pobres en dólares libres. Ahora, 2.90 contra 130 al oficial da una brecha demasiado alta. Es un programa económico que nunca vino a tener mercado cambiario único. Y Argentina no va a tener mercado cambiario único. Pero 100 y pico de brecha es mucho. El 2.90, lo que no podemos caer es en el mensaje de que es un mercado muy chico, es un mercado irrelevante, es un mercado recontra relevante, como señal de los desbalances macroeconómicos. Lo que la política económica tiene que evitar es que sea lo que determine los precios. Y hoy los precios de la economía nos están fijando a 2.90, pero tampoco a 130, porque no hay acceso a 130, salvo los productos de exportación, los alimentos, que podemos decir todavía están más o menos a 130. El resto de los productos ligados a la importación no están a 130. Entonces el desenlace cambiario de todo esto es muy importante. En esto llega la influencia de política. Acá discutíamos recién qué es la economía o la política. A mí siempre me gusta decir que es la economía y la política. No es solo la política, no solo la economía, es la economía y la política. Cuando el oficialismo perdió la elección del año pasado, fines del año pasado, hubo una sensación de fin de ciclo. De que el gobierno encaraba los últimos 2 años de mitad de mandato con la máxima aspiración de durar y llegar, con la máxima aspiración de evitar deterioros, y uno se imaginó en aquel momento como un manual de supervivencia para transitar los últimos 2 años evitando problemas mayores. El manual de supervivencia decía: no reprimas más precios porque es peor el remedio que la enfermedad, no atrases el tipo de cambio, moderá la política económica, fiscal y monetaria, no atrases el dólar oficial, acordá con el fondo, reducí los problemas políticos.
Yo diría, salvo alguna honrosa excepción, el manual de supervivencia no se aplicó. Ese es el problema de Guzmán. Bueno, Bataki fue una cosa de transición, casi digo, Bataki fue 15 días, para que no haya 15 días de feriado cambiario, y viene Massa. Massa es una persona, claro, que él viene con alguna aspiración mayor, no viene con aspiración de secretario de Hacienda, secretario de Deuda, no sé si viene con aspiración de dar vuelta a la situación, pasar a la historia y ganar las elecciones y ser presidente. No lo sé y probablemente no lo pueda lograr. Pero viene con alguna aspiración mayor. ¿Qué imaginábamos de Massa? Pasar una página más o dos páginas más. Anda la siguiente también. Veíamos programa económico, tipo lo que fue la convertibilidad, tipo lo que fue el plan austral. Programa económico en serio no iba a venir. Teníamos que distinguir entre parches, medidas para estabilizar la inestabilidad, para durar y llegar, para evitar que la inflación se espiralice, o cotillón. Massa es adicto al cotillón, afecto a de algunas medidas venderlas por más de lo que vale. Hubo cotillón, hay mucho cotillón, hay algo de algunas medidas como para emparchar la situación. Tienes como primer buena idea que vas a ser un ministro de Economía con más atribuciones que antes. Digamos, no sabemos muy bien qué va a hacer con agricultura, qué va a hacer con industria, ahora qué va a hacer con energía. No sabemos cuán capacitados están las personas que están, pero por lo menos un ministro de Economía con más funciones que antes. Todavía falta para tener un Ministerio de Economía con todas las facultades y funciones que la Argentina necesita para encarar un programa en serio, pero es un primer paso. Y me gusta alguno de los debates que se están dando, porque está dando señales, por ejemplo, importantes en materia tarifaria. Hay un reconocimiento de que las tarifas de la luz, del gas y del transporte no pueden seguir en los valores ridículamente bajos que están. Por supuesto que no se lo llama tarifazo, sino que se lo llama segmentación, pero ahí claramente hay un mensaje fuerte. Ya que hablé de esto, el tema de las tarifas va a tener algún impacto macroeconómico más en 2023 que ahora, porque esto va a ser gradual, pero por lo menos están las cartas sobre la mesa. La auditoría para ver los planes sociales. Se imagina que si esto lo estuviera haciendo alguien de un gobierno de otra índole política, de repente estaría habiendo una discusión fenomenal. Esto es bueno que esté sobre la mesa. No viene a ser la plancha, tiene ese riesgo de forzar eventos voluntaristas, lo que ahí llamamos la lógica del win-win. Toma medida y todos ganan. ¿Y quién paga esto? Nadie. Al campo le dice, te vamos a dar mayores ingresos, no voy a devaluar, no te voy a bajar las retenciones. Claro, del campo lo miran y dicen, ¿qué me vas a dar si no me vas a dar todo? Entonces están en todas esas cosas. Hay que ser muy cuidadoso en separar la paja del trigo, en separar la alquimia de lo que es concreto. Hay mucho intento de adelantar. Vamos a adelantar las exportaciones, vamos a adelantar. En mi casa se llamaba pan para hoy, hambre para mañana. Así que hay que tener cuidado con todas esas cosas. Pero hay más esfuerzo. Yo diría, los próximos 90 días van a ser centrales, los próximos 90, 100, 120, no sé cuánto. Hay una auditoría con el fondo allá por octubre. Si ustedes recuerdan lo que dijimos de derechos especiales de giro, que es la parte de las reservas que solo sirve para pagar al fondo, sin ser tremendista, Argentina tiene derechos especiales de giro que le alcanzan para pagarle al fondo hasta mediados de octubre, hasta el 14 de octubre para ser estricto. Entonces antes del 14 de octubre tenemos que saber la auditoría del fondo, si más o menos aprueba lo que se está haciendo, porque una vez que Argentina pague no tiene que devolver la plata para el próximo vencimiento, porque es el jueguito de pago, me devuelvo, pago, te devuelvo, pago, te devuelvo. Ese es el jueguito en el que está Argentina con el fondo. El mercado cambiario, que todavía van varios días y el Banco Central sigue vendiendo reservas. Cuando vende reservas es que la demanda está mayor que la oferta. No tengo tiempo y no sé cómo estoy de tiempo, Juan, pero... Está perfecto. Acá no hay un problema... El que manda es Juan Carlos de Pablo. Sí, bueno, por eso dije Juan y arreglense ustedes. No hay un problema de falta de venta de los exportadores, más allá de que en los últimos días el sojero puede decir prefiero la soja en el silo antes que venderlo porque quiero ver qué me ofrecen. Pero venía bien la oferta, hay mucha demanda. Todo el mundo que tiene un peso quiere comprar un dólar oficial, se lo quiere sacar de encima. Hay un problema macroeconómico en el mercado cambiario y el riesgo de devaluación. La tasa de inflación que mañana se va a conocer va a dar 7,5%.
Y la de agosto no parece que venga a dar mucho menos, un poquito menos, pero no mucho menos. Así que estamos ahí con niveles altos. Obviamente la cuestión social, obviamente la respuesta de los sindicatos a la caída del salario, el apoyo político que este programa tengo. Yo voy a terminar para abrir el juego y así hacen preguntas ustedes o los participantes. Claro, una de las principales conclusiones que yo tendría de autoescucharme es que 17 meses todavía falta, es un camino larguísimo, ¿no? Es un camino larguísimo para aún estar en este esquema, aún con un ministro de Economía que ha tomado un protagonismo más central respecto a los anteriores. Así que yo terminaría acá esta introducción y pasaría a preguntas o comentarios que pudiera haber de esto que hablamos. Muy bien. Los participantes pueden mandar preguntas por chat, pero solo Dios sabe cómo el chat me va a llegar a mí para que haga las preguntas. Pero acá creemos en Dios, así que algún milagro. Mientras tanto, primera cosa que te quiero decir. Massa, cuando hace los anuncios, empieza por el plano fiscal. Y vos empezaste también por el plano fiscal. Y uno dice, qué buena idea, qué buena noticia. Ahora, sabemos que el efecto, en términos de algo que impacte políticamente o mediáticamente sobre, por ejemplo, la tasa de inflación, se da muy en el tiempo. Pregunta, aquí y ahora, ¿qué presión va a tener este señor Massa? Decir, che, negro, me tenés que dar algo. Y esto lo conecto con el hecho que el presidente de la Nación, porque puede valer una opinión, dijo, con Sergio nos vamos a juntar con empresarios y sindicalistas para ver qué hacemos los precios en los próximos 60 días. Y uno dice, Sí, la tasa de inflación de los próximos meses luce que está jugada, ¿no? Agosto va a dar alto y vos pensás que ya de por sí con la tasa de aumento del dólar oficial, que la corre de atrás a la inflación y va a estar subiendo 5 o 6 por mes y los mini ajustes que hay de tarifas públicas, tenés una tasa de inflación jugada. La política fiscal es como el reaseguro para que todo esto sea mínimamente posible. Igual así es poco lo que se ha anunciado, porque ¿qué se anuncia? Un anticipo del impuesto a las ganancias, van para hoy en vez para mañana. Se lo compensa con un aumento a los jubilados, que han sido los grandes perdedores de este proceso inflacionario, porque cuando vos mirás la apertura del gasto público, jubilados y sueldos del sector público son los grandes perdedores respecto a subsidios a la energía y planes sociales, que es lo que más sube. Ya me olvidé si hay alguna otra cosita más. Bueno, la auditoría de los planes sociales, es poco lo que hay. Acá la medida fiscal más fuerte para 2023 es que vamos a ver, calculo que muchos de los que estamos acá, 3 millones de personas que vamos a pagar la luz y el gas cerca de lo que cuesta producirla, que es el triple o el cuádruple de lo que estamos pagando, y que es lo que vemos en la factura. Cuando recibimos la factura de luz, dice usted paga 3.000 pesos, tendría que pagar 10.000. Léanlo, más o menos dice eso. Eso es lo que va a morigerar. Falta mucho anuncio. Hoy todavía hay una discusión si los 400 kWh son por mes o por bimestre. Correcto. Yo creo que va a ser por mes, si no hay un lío bárbaro en la Argentina. Falta determinar si eso recae sobre pymes y comercio. Falta mucha cuestión puntual que determinar, pero es la medida más fuerte. Está claro que no es un plan de estabilización, es un plan que si logra, a ver, te pregunto yo a vos, lo que dio este año 90, si el año que viene da 70, ¿es un éxito? Perdón, si Dios, discúlpeme que lo mencione a Dios tanto, pero si Dios hoy lo llama Alberto Fernández y le dice, Alberto, yo sé todo porque soy Dios. Tasa de inflación de acá a noviembre del año que viene, 9% por mes. PBI estancado, ¿sabes lo que dice? ¿Dónde hay que firmar, che? Es un número peor que el que acabo de decir yo. Digo. Bueno. Digo. Mira, nosotros lo vimos. Yo aprovecho para hacerte una pregunta que está vinculada. ¿Vos crees que esta tranquilidad del dólar es porque el banco estuvo más activo, el Banco Central, o hay un efecto? El dólar libre, decís. No, yo creo que el dólar libre, primero, es una tranquilidad en tasa de variación, porque es una tranquilidad, lo que valía 3.30 ahora vale 2.80. En nivel sigue siendo un dólar alto, obvio. En brecha sigue siendo un dólar alto. Así que yo creo que tiene un componente de suba de tasa de interés y tiene un componente de que estaba pasado de rosca, diría algún chico. No, el Banco Central ahí no está interviniendo. Lo que pasa es que está coexistiendo la tranquilidad del mercado del dólar paralelo con el nerviosismo del mercado oficial, donde todavía no se revirtió,
El riesgo país ahí estabilizado en valores altísimos. Una mini salidita de depósitos en dólares a la que yo no le prestaría demasiado atención y una tasa de inflación que por ahora se resiste a caer. Así que todavía todo muy en veremos. El otro tema tiene que ver con la famosa devaluación, entendida como vos dijiste, salto cambiario, porque el tipo de cambio oficial se mueve todos los santos días. Según mis cálculos, el 98,8% de los economistas dice que es inevitable, que hay que hacerlo, que lo que pasa son unos maricones, que cuando. Decime, ¿por qué se resisten a hacer un salto cambiario? Bueno, primero, porque ¿viste ese jueguito que antes hacía Sofovich, que era un Jenga? Perdón, que no sé si en esta casa puedo hablar con tanta... pero desde que estoy yo, ¿viste? Sí, se han perdido. ¿Viste? Que bueno, vas a sacar la fichita y puede caer el edificio, ¿no? El salto es mucho más fácil, lo dice la historia económica argentina, trazar el tipo de cambio que recuperarlo. Sobre todo en términos reales cuando la tasa de inflación es 7% mensual. Porque la historia nos dice, cuando tenés que recuperar en términos reales y la inflación es baja, por ejemplo la salida de la convertibilidad fue entre comillas fácil, ahora es mucho más difícil. Entonces estás con ese problema, estás con el mercado cambiario muy justito, en cero, el cuadro cero que te mostré. Está sin reservas, o sea, que en cuanto movés algo tenés que confiar porque ¿cuál es el riesgo de una devaluación? Que el mercado te diga viene otra. En el ciclo que tenemos con Juan Carlos y con Rosendo Fraga y con Carlos, el mes pasado discutíamos eventos históricos de la Argentina de grandes complicaciones. Nosotros no tenemos en la cabeza que estemos a la puerta de los 3 grandes episodios de crisis terminales que tuvimos en 50 años, que son el Rodrigazo de 1975, un ejemplo, la hiperinflación de 1989 o el colapso de la convertibilidad en el 2001. Pero sí pusimos como 2 ejemplos interesantes para analizar, uno por un lado y otro por el otro, lo que fue 1981, las devaluaciones de Sigó. Las devaluaciones de Sigó, claro. Sigó vino y dijo, no voy a hacer lo de Rodrigo. Rodrigo, vos te acordás más, porque yo era más chico con Rodrigo, pero Rodrigo vino y dijo, vamos a devaluar, vamos a subir el tipo de cambio 150, a ver qué pasa, por ciento, porque eso es lo que valía el paralelo. Y vino Lorenzo Miguel y le dijo, yo vamos a subir los salarios 200, a ver qué pasa, y tuvimos un problemón. Sigó dijo, vamos a poner un 10. Y no alcanzó. Y después puso un 30 y no alcanzó. Y después puso otro 30 y no alcanzó. Y tuvo que poner control de cambios. Curiosamente, y no necesariamente esto es igual, Sigó hizo esas 3 devaluaciones y la tasa de inflación, ¿sabés que pasó de 80 a 130 en Argentina? Que vos dirías, ¿dónde hay que firmar si pasa eso? Yo también diría lo mismo. El segundo ejemplo que pusimos, diferente, porque no fue por tipo de cambio, sino por inflación, el segundo ejemplo interesante para que estudiemos y aprendamos, fue cuando fracasó el Plan Austral. El Plan Austral fracasa o se cae o lo que sea, en agosto del 87, siempre recordás una anécdota, si no te acordaste después te la voy a hacer recordar, pero te pasó en Hamburgo, te acordarás. Con Jacob Frenkel, siempre me contás. Quiero ver si tenés buena memoria. No, tengo todo. A ver, te voy a contar todo de eso, no importa, yo te estoy testeando a vos. El Plan Austral había logrado bajar la inflación a 3,4 mensual, 50 anual, viniendo del 1000, y un día dio 7, no 4. Y la tasa de inflación que pasó 4, 7, fue a 9, a 11, a 13, pero al cabo de 2 años. En 2 años, 1986 a 1988, pasó al 13, al 15, al 18, que yo cuánto. Vos dirías, ¿dónde hay que firmar? También dirías. Entonces, no la hiper, no el Rodrigazo, no el colapso de la convertibilidad, que es totalmente distinto, pero Sigó y la salida y el fracaso del Austral o la caída del Austral son ejemplos donde bucear en la historia. A mí me gustaría hacerte un par de observaciones al respecto. Por supuesto. Porque los 2 episodios que vos destacás ocurrieron durante lo que yo llamo mega inflación, Sí. que era más de 100% anual. Muy buen punto. O sea, y la Argentina creo que hoy no resistiría una mega inflación. No, creí que decías que se espiralizaría. Bueno. Me parece. Pero yo, así como decís eso, yo podría decir lo contrario, porque en esa Obvio. época venimos
veníamos de 15 años de mega inflación, 15 años. Entre 1975 y 1988, 14 años, solo dio 2 dígitos anuales. 80 la tablita y 60 la austral, no me acuerdo cuánto. Después daba 3 dígitos. Y 3 dígitos, 3 dígitos. Y recién en el 89 fuimos a la hiper. Vos lo que decís esta vez puede ser más rápido. Puede ser, pero no sé si la palabra es la espiralización. Es la tendencia creciente. Juan Carlos acaba de decir que al 9 mensual firma. Capaz que se resiste, pero sería miopía. Hay una variable de lo que dice la historia de los periodos finales, porque se están yendo, digamos, si te das cuenta. Hay una variable que no traje, pero que la tenemos, es lo que los economistas llamamos la demanda de dinero, ya que hay algunos colegas, no sé cuántos, pero hay algunos colegas, lo podemos decir en palabras más rigurosos, la demanda de dinero es la base imponible del impuesto inflacionario, ¿no? Donde la cantidad de dinero es lo que pierde contra la inflación. Y la demanda de dinero, que para los economistas más antiguos es la inversa de la velocidad de circulación. O sea, velocidad de circulación es cuando recibimos un peso y nos lo sacamos encima muy rápido. Hoy la demanda de dinero está a mitad de camino entre los valores mínimos que tenían la hiper, está el doble de los niveles que tenían en tu periodo, Juan, pero está a la mitad de lo que estaba cuando el cepo y el control de cambio eran exitosos. 3 puntos del PBI contra 6 y 1 y pico. Claro, y que la demanda de dinero esté tan abajo, su velocidad de circulación sea más rápida, en mi entendimiento, es el principal motivo por el cual uno puede decir que Argentina, con el mismo déficit fiscal que tiene desde hace 6, 7, 8 años, tiene el doble de inflación. Porque claro, los argentinos queremos eludir y evadir la inflación. Pero al mismo tiempo es el principal motivo por el cual no estamos en los escenarios que Juan dice de espiralización. Claro. Salvo que vos me digas que va a seguir cayendo. Entonces ahí estamos en un problema. Y ahí está claramente, lamentablemente, la demanda de dinero, la velocidad de circulación es la variable más fácil de predecir ex post. Juan Carlos, ahí tenés pregunta del público, ¿no? La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué opinas sobre la idea de que un ajuste fiscal sea expansivo? El que planteó eso en el contexto europeo era Alesina, que era un institucionalista italiano. Dada la revisión de expectativas en los agentes económicos por una mayor perspectiva fiscal y menor emisión monetaria, ¿puede un ajuste fiscal llevar al sector privado a decir, ahora llegó, vamos? Hoy no, el año que viene tampoco. Hoy un ajuste fiscal entendido más que como un cambio de régimen, como medidas puntuales para ir llevándolo, va a ser parte de un programa donde lo mejor que le puede pasar es tu cero de crecimiento. Un nuevo gobierno tiene que tener ese plato en el menú, no para creerlo de manera naif en el sentido de que asumo algún programa y la economía reactiva, pero sí como para creer que después de un periodo inicial de acomodamiento de variables y de reconstrucción de algunas cosas, hay luz al final del túnel. Así que si yo pienso en 2022-2023, mi respuesta es no. Si pienso en 2024-2025, mi respuesta es sí, no necesariamente de entrada creyendo en los Reyes Magos, pero sí creyendo en que después de un periodo inicial, podés, aunque más no sea, hacer catch-up. Catch-up quiere decir, catch-up es recuperar el terreno perdido. Cuando mostramos ese gráfico de que Argentina tiene un nivel de actividad hoy igual al de hace 10 años, igual al de 2012, hace 10 años, tenemos que saber que aún los países latinoamericanos de pobre performance comparativa regional, un Uruguay, un Brasil, un Chile, un Perú, un Colombia, habiendo crecido 2% por año, 2 por 10, 20, nos sacaron 20 de diferencia. Entonces un catch-up no con España o con Estados Unidos o con China, con Uruguay y Colombia no puede dar un pedazo, una recuperación. Y después Dios dirá. Volvemos al mercado cambiario. Alguien pregunta, ¿qué tal si en vez de un salto discreto del tipo de cambio oficial, vamos a un desdoblamiento? O uno diría, a más desdoblamiento, porque hay 42 tipos de cambio. Sí, a ver, el desdoblamiento, hoy, primero, el mercado ya está desdoblado, triplicado, descuadruplicado. Hoy el desdoblamiento, hoy hay un desdoblamiento muy malo, que es que el dólar de exportación es 130,
pero el dólar para los productos importados no es 130, porque no te dan. Entonces en realidad hay como $2 comerciales. Yo si fuera productor agropecuario, protestaría contra este desdoblamiento informal. Argentina lo que tiene que unificar es el mercado cambiario comercial, porque hoy no está funcionando, porque el dólar de 130 para los importadores es ficticio, no verdadero. El desdoblamiento hoy sería, en términos de los números que vimos recién, que no podamos más usar la tarjeta de crédito a 130. Esa es la única medida concreta con la cual vos decís, gano tiempo. Si para usar la tarjeta, para pagar un viaje al exterior, tengo que usar los billetes verdes y no la tarjeta, el mercado cambiario transitoriamente tenía un desvío. Obvio que si no resolvés el problema económico, a los 6 meses te vuelve el problema. Pero ese sería el único desdoblamiento. Pensando en el futuro, en 2024 en adelante, yo creo que la tarea que tenemos los economistas profesionales es encontrar un régimen, y la palabra es régimen, porque no puede ser un mercado que lo toqueteás, un régimen institucional de mercado cambiario que no sea ni el actual no sistema discrecional donde no hay reglas y cada día alguien toma una medida funcional y nadie sabe bajo qué regla de juego está, y tampoco puede ser el mercado cambiario libre que tienen el resto de los países de la región, porque el mercado cambiario libre es el penthouse del edificio, es lo que haces en el último minuto. Un edificio se empieza por el pozo, por los cimientos. Yo lo acompañaba a mi padre cuando era chico a todas las obras que él construía, había que empezar por la tarea sucia, de abajo, y al cabo del tiempo, cuando habías logrado armar todo, venía el penthouse y el mercado cambiario libre. Entonces hay que encontrar un régimen que no puede ser ni el mercado único y libre que ficticiamente se quiso tener en la administración anterior, ni tampoco este régimen totalmente distorsionado que no sirve para nada. Es la tarea que tenemos los economistas de encontrar cuál es el mejor funcionamiento. Hoy un desdoblamiento pasa por el tema de la cuenta de la tarjeta y no muchas cosas más. Te voy a hacer una pregunta jodida. Imagínate hoy. Tuya o del pueblo. Mira. Imagínate hoy una reunión de masa con lo que tiene el equipo económico o el directorio del Banco Central. Sí. ¿Están hablando como estás hablando vos? ¿Están pensando en cualquier pavada? ¿Qué te imaginas? El presidente del Banco Central, que yo creo que aporta la cuota de sentido común, dicho con el máximo respeto, no es un macroeconomista en el sentido de pensar políticas, pero sí aporta sentido común y 2 más 2 son 4. Tiene un diagnóstico que yo creo que, aunque tiene algo de correcto, es parcial, que es que el problema del mercado cambiario es la energía. Son las importaciones de energía, lo que tenemos que esperar que llegue septiembre, que suba la temperatura, que baje el consumo de gas y que algún día digamos que es el último barco y que hasta el próximo invierno zafamos. Dicho sea de paso, ya que mencioné el próximo invierno, ojo que los mercados futuros están diciendo que los precios de la energía van a seguir altos y los precios de la agrícola van a bajar. No sabemos si van a... Está la perspectiva de la terminación del gasoducto. El gasoducto tiene primero una cuestión de que se termina el 31 de julio, si es que se termina, con lo cual es medio invierno. Medio invierno. Okay. Y la segunda es que si el gasoducto viene, las cuentas muy preliminares dirían que alcanzaría para compensar lo que supuestamente van a bajar los precios agrícolas si es que están en lo que dicen los mercados futuros. Así que el gasoducto es una ayuda. Igual yo te diría, me parece que la visión de ponerle toda la responsabilidad a la energía es parcial. Hoy acabo de hacer unas cuentas recién que estábamos viendo para acá. Vos sabés que cuando... Te voy a dar 3 números, a ver si soy claro. El superávit comercial de la primera mitad del año, enero-junio del año pasado, fue 6.000 millones. El de este año fue... Espera que no me quiero equivocar. Fue... 3.000. ¿Sabés que si no hubiera sido por la suba de los precios hubiera sido peor? O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que lo que subieron los precios de los combustibles, de la energía, del gas importados, se compensó con lo que subieron los precios del agro y el petróleo que también exportamos. O sea, entonces no es que el efecto precio haya jugado negativo para Argentina, el efecto precio dio hasta levemente positivo.
Entonces, Pero hubo mayor nivel de actividad. claro, hubo mayores cantidades importadas, no precios, hubo mayores cantidades importadas. Okay. Y ahí viene el tema de las cantidades. ¿Por qué se importa más energía? Y porque hay más camiones, hay más transporte de camiones en el interior. Bueno, eso es bueno. Porque hay más consumo de electricidad. Y ahí yo me pregunto, ¿por qué hizo frío o porque es gratis la electricidad? Porque cuando hace frío, ¿por qué no nos ponemos la frazada? Claro, porque sí, parte del problema es que la luz es gratis. Entonces, como la luz es gratis, vale 20% de lo que cuesta. Hoy estaba viendo un informe de Camesa. Hizo 1 grado de temperatura menos, subió 6% la demanda de electricidad. ¿Me explicás cuántas cosas suben en Argentina 6%? Muchas no. Ahora, muy interesante lo que vos decís. Primero, el gobierno, en la época Guzmán dijo, vamos a hacer un impuesto a la renta inesperada. Vos estás diciendo, flaco, tuviste renta inesperada según algunos precios, pero costo inesperado según los otros. Claro. Digamos. Segundo, que es lo que muestran los precios futuros, que son un subproducto del hecho de que se parece estar regularizando la exportación de grano por parte de Ucrania, lo cual desde el punto de vista mundial del hambre es fenómeno, pero vamos a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que estás anticipando es un deterioro de términos de intercambio para el año que viene.